están? Qué gusto saludarlos con un episodio más de los grandes de la industria farmacéutica. Hoy con una gran figura que tenemos acompañándonos el día de hoy, Raúl Vivar, que es el director general de Eisai. Raúl es mexicano, es médico de La Salle con una especialidad en el IPN y su especialidad es en medicina farmacéutica. Y acabo de aprender que medicina farmacéutica realmente está orientado a preparar a profesionales médicos en la atención de pacientes de urgencia. Raúl tiene casi 25 años en la industria y empieza su carrera en Bayer en el área clínica, pasando de ahí a Roche, casi 12 años, en donde hace una transición al área comercial. De ahí se va a Shire, en donde toma roles tanto en mercadotecnia como en el área médica, y termina siendo el director general para México y Centroamérica y el Caribe. Y después de 4 años cierra su ciclo, bueno, no sé, cierra su ciclo ahí en Shire y abre un nuevo capítulo con Eisai. A partir del 2016 está como director general de Eisai. Bienvenido, Raúl, un gustazo saludarte y tenerte aquí con nosotros. Qué gran gusto. Muchas gracias, Sandra. Al contrario, gracias a ti por la invitación y por el espacio. Al contrario, Raúl, un gran gusto tenerte y bueno, como sabes, tenemos tres temas de alguna manera o 3 áreas que vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a ver primero a Raúl la persona, después a Raúl el profesional y finalmente cuál es el legado que Raúl quiere dejar. Entonces voy a comenzar primero con una apertura tuya en un párrafo. ¿Quién es Raúl del Vivar? Si yo te pido, oye, tu elevator speech es ¿cuál? Bueno, como lo mencionabas, yo soy médico de formación. Llevo 25 años o un poquito más trabajando en la industria farmacéutica, digamos a nivel profesional es esto. A nivel personal, bueno, hoy desde hace más de 15 años estoy con la que hoy es mi esposa, que también trabaja en la industria. Mucha gente la ubica bien, es una ejecutiva en la industria farmacéutica, lo cual, bueno, genera sus retos también, tener esta parte de alguna forma manejar como esa carrera dual en la casa, ¿no? Pero súper divertido también. Yo creo que tiene más ventajas que desventajas tener una pareja también, digamos, al mismo nivel ejecutivo en la misma industria, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Increíble, increíble, Raúl, la verdad. Y digo, tú lo mencionas, ¿no? Tener en casa, pero tener a alguien que entienda lo que es el sector, y es un sector que en mi opinión, y por algo yo creo que los dos están en ello, es un sector que realmente tiene pues un sentido de propósito y por algo estás ahí, ¿no? De acuerdo. Cuéntame un poquito con qué libro y con qué canción te identificas y por qué. Y cambia un poquito de ello porque esto nos va a hablar un poco de quién eres, ¿no? ¿Quién es Raúl del Vivar más allá de la industria farma y el médico? Mira, a ver, voy a empezar por la música. Lo mío es el reggaetón. No, no es cierto. No, a ver, yo nací en el 70, o sea, mi onda es así, mi onda es el rock en español, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó toda esa época de finales de los 80. Yo obviamente tenía mi bandita de rock, yo toco la batería. eh, Qué así, bien. así como una canción, no sé, me cuesta un poco de trabajo. Yo te diría que de esa época como de rock en español, etcétera, me hice muy fan, por ejemplo, de Joaquín Sabina, que en esa época él tocaba eso, ahora ya no, pero sí creo que Sabina, o sea, sí soy muy fan de Sabina. Creo que Sabina, para mí, tiene, digamos, tuvo la desventaja, entre comillas, de escribir en español, pero creo que es un cuate a la altura de Dylan, de Cohen. Ah, no, por supuesto. Yo creo que de Sabina se van a seguir haciendo versiones dentro de 100 años, así como hoy oímos a versiones de Gardel. Creo que es ese tipo de personajes que las letras dicen mucho, ¿no? No, yo Eh, creo que tuvo una influencia en todo el rock latino impresionante. O sea, fue una figura que marcó el género, ¿no? Como tal. sí, totalmente, totalmente. Entonces, no sé, así por decirte una canción de Sabina, a lo mejor a la orilla de la chimenea, pero tienen muchas canciones en me gustan. Claro, claro. Eh, y Tu libro, de cuéntame. libros, Dios mío, eso sí. A ver, mira, te voy a contar una historia así muy rápida. Fíjate que mi papá era un lector así voraz, mal. Yo diría que quizás estaba medio,
adelantado a su época en el sentido de que lo que hoy nosotros hacemos con los celulares, estar todo el tiempo ahí pegados al celular, él lo hacía con los libros. Ok, Y en mi casa toda la vida hubo muchísimos libros y eso a mí me dio la oportunidad también de, yo de chavo una época me dio por leer, pues tenía yo en la casa todo, ¿no? Y leía yo de todo, novelas, él tenía, por ejemplo, yo me imagino que él llegaba a las librerías y buscaba, yo qué sé, lotes de lo que estaba en oferta, no sé qué, porque tenía de todo. Y me acuerdo que yo desde chavo tuve la oportunidad de leer, por ejemplo, libros de management. Me acuerdo mucho, así en mi adolescencia, leer cosas así tipo, de esas cosas de recursos humanos como de el principio de Peter, estas cosas así de, ya sabes, de que sí, el sí, ejecutivo en la empresa llega hasta donde le da la capacidad y luego llega a su grado de incompetencia, este tipo de cosas. Entonces, yo afortunadamente tuve esa suerte de estar rodeado siempre de libros. A ver, así un libro que yo te diría que me cambió, ¿no? O sí. que me impactó Marcó, que te en haya la vida. marcado. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también leer de divulgación científica, ¿no? Estos libros tipo, ya sabes, como este último, este reciente de Sapiens, ese tipo Ujú. de lectura. Y a mí hay un libro de un autor americano que se llama Bill Bryson. El libro se llama A Short Story of Nearly Everything. Es un libro de ciencia, o sea, un libro de divulgación científica, ¿no? Ok, Pero fíjate que a mí me ayudó mucho ese libro porque yo, como lo mencionaste, yo estudié en La Salle. Yo estudié en La sí. Salle no nada más la carrera, yo estudié 18 años en colegios lasallistas. Ah, O sea, mira. hice la primaria, la secundaria, la prepa, todo en La Salle. Y yo vengo de una familia, pues, típica clase media chilanga, muy católica, ¿no? Mi papá era Sí, muy de esa onda. En la escuela, pues, lo mismo, ¿no? Lasallistas. Y yo en algún momento, como por ahí de mis, yo qué sé, 20, early 20s, digamos, eh, esa parte como que ya no me hizo clic. O sea, yo a partir de esa época soy ateo. ok. No, ya no me... Pero sabes que cuando tienes esa formación católica tan heavy y de repente por algún motivo dejas de creer en eso, te quedas como medio huérfano. O sea, como que no tienes de... O sea, como dices, puta, ¿y ahora en qué creo? ¿No? Y ese libro que te decía yo me ayudó mucho porque al leerlo dije, ok, esta sí me la creo. O sea, esto sí es en lo que, esto sí me permite tener un marco de referencia de dónde agarrarme y cómo funcionar. Este, hay otro libro, por ejemplo, de Stephen Hawking que se llama The Grand ¿No? Design, El Gran Diseño. Ese sí es más heavy, o sea, no es Sí. de divulgación, es un libro ya más heavy, pero por ejemplo ahí describe esta parte del determinismo científico. Y esas cosas, o sea, yo cuando las leía decía, ah, ok, esto sí, ¿no? O sea, aquí sí, esto sí Pero qué creo, ¿no? increíble que hayas tenido esas transiciones en tu vida, porque lo veo, digo, estudiaste medicina, pero también te fuiste al área comercial, hoy mezclas ambos, o sea, veo que eres alguien que has podido, de alguna manera, cuestionas, pero encuentras una filosofía de vida, exista o no, sea con un nombre de una religión o no, tú has generado tu propia filosofía y eso es increíble, o sea, creo que eso es algo que se respeta muchísimo y por algo eres un científico al final del día, cuestionas, quieres los argumentos, etcétera, y eso veo que ha marcado mucho y asumo que por eso entraste al área médica en un principio. Sí, bueno, el área médica no sé, yo creo que mi padre era médico también, entonces creo que tuve Ok, mucha influencia de eso, ok, pero tienes razón en el sentido de que no soy o trato de no ser alguien como muy clavado en una cosa, o sea, no es de que porque sea médico voy a ser médico toda la vida o eso sea lo más importante, o sea, me gusta mucho leer de una cosa, leer de otra. Esto creo que me ha ayudado mucho. Yo creo que también en lo profesional estoy convencido, bueno, no sé, a cada quien le funcionan cosas distintas, pero a mí de las cosas que me han funcionado es ser como más generalista que especialista. de acuerdo. Creo que cuando tienes diferentes formas de enfrentar las cosas, tienes backgrounds distintos, incluyendo lo creativo, lo artístico, la música, la fotografía. Mi hobby más grande es la foto.
creo que te da un montón de marcos de referencia que te ayudan en la vida en general, ¿no? Porque no eres solamente un ejecutivo, o no eres solamente médico, o no eres solamente miembro de una familia, o sea, eres todo, ¿no? Pero esa versatilidad yo creo que también de alguna manera pues te ha ayudado a navegar en diferentes culturas organizacionales, o Correcto. sea, te puedes hablar del tema comercial como puedes hablar del tema médico y los puedes mezclar. Entonces te da esa agilidad y esa flexibilidad que me imagino que muchas veces como científico nato o único, pues no te sales de un encuadre, ¿me explico? Y eso creo que de alguna manera te deja ser un poco también más sensible a otras áreas, que eso es lo que está como muy, muy padre, ¿no? Veo, por ejemplo, te metes al área de fotografía, ¿cómo es que entras ahí, que es como tu hobby? Sí, fíjate que, no sé, siempre, toda la cuestión visual siempre me ha atraído mucho. La parte, por ejemplo, de la pintura, me gustaba mucho estudiarla, los pintores desde clásicos, sobre todo arte más moderno. Uh -huh. Pero pues obviamente pintar y como que me dio mucha flojera empezar el asunto de cero. Y la foto me parecía una cosa un poquito más alcanzable y un poquito más rápida, digamos, ¿no? Y hace como, ¿qué te diré? Como unos 6 años empecé a estudiar ya formalmente En fotografía, serio. Ah. ya de lleno, y sí, sí ha sido una cosa en la que me he clavado muchísimo, o sea, es mi hobby favorito, ¿no? Déjele, Este, porque veo que eso, al final del día, eres muy curioso también, ¿no? Entonces, esa curiosidad te lleva a aprender algunas otras cosas y demás. sí, Y yo te pregunto, precisamente por esta curiosidad que veo que tienes para aprender cosas, ¿qué es lo más aventurero que hayas hecho en tu vida? Así que digas, o sea, sí, ahí sí pues mira, me a ver, aventé, ¿no? aquí sí me aventé, mira, de todo, o sea, yo sí soy muy de, ya ahora un poquito menos, pero sí soy muy de buscar cosas de adrenalina, ¿no? Yo sí soy me he tirado de Qué padre. paracaídas, Yo soy igual, qué padre. de lo que se te ocurra, de bungees en puente, o sea, sí soy de ese tipo de cosas. ¿Qué te genera eso? ¿Es la adrenalina? ¿Es el riesgo? ¿Qué es lo que te genera? Fíjate Porque que incluso creo que te gustan las motos, ¿no? También. sí, sí, también ese es mi otro hobby. Otro hobby, qué maravilla. Fíjate que también cuando se va uno haciendo mayor empiezas a pensar un poco más las cosas. A lo mejor esas cosas las hacía yo un poco más chavo, ¿no? Obviamente las motos me siguen gustando mucho, tengo un par, cada vez que puedo me doy una vuelta. Nahuel. Sí, creo que otra vez tengo más de 50 años y poco a poco como Estamos que jóvenes, Raúl, estamos estamos, jóvenes. no, no, no. Todavía, sí, sí, sí. Pero mira, tengo 25 años de andar en motocicleta. Afortunadamente nunca me ha pasado nada. Pero Nunca. sí, 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 de repente hay días que dices, híjole, esto un día lo voy a tener que dejar. O sea, no es para siempre, ¿no? Claro que de repente un sábado agarro la moto, me doy una vuelta y digo, no, es que esto me encanta. Claro, Pero, claro, claro. pero sí, pero bueno, tu pregunta de por qué esto de los riesgos y demás, yo creo que tiene un poco que ver con esforzarme a vencer miedos. O sea, porque obviamente, Bueno. este, no sé si tú te has tirado un paracaídas Sí, sí, no, yo soy como tú sí, me encantan las motos y me encanta todo lo que es bungee jumping, rafting, todo lo que es de claro, riesgo. ese momento donde estás Lo así en entiendo. en el bungee Sí, sí, sí. y que depende de ti dar ese pasito, al final sí es un ejercicio activo de tomar una decisión, de salirte de un momento de confort, ¿no? De salirte Bueno. de un momento, de un estado de seguridad para ver qué pasa o para sentir algo, ¿no? Y Y pues, está tienes padre. familia también, ¿verdad, Raúl? Discúlpame. Tienes familia, tienes hijos. Que yo sepa, no. Ok, es que te voy a decir por qué. Porque creo que cuando uno tiene familia y tiene hijos, este tema de la adrenalina con la edad lo empiezas a frenar muchísimo. Sí, Si no claro. tienes, porque los hijos te frenan, ¿no? Dices, Sí, oye, me necesitan o lo que sea. Si no tienes hijos, tratas de alargarlo un poco más, ¿no? Y sí, te entiendo perfecto, yo tampoco tengo hijos y por eso, de alguna manera, creo que logro entender lo que estás tratando de transmitir, ¿no? sí, sí. Bueno, además para terminar el comentario de la familia, no tengo hijos propios. Mi mujer tiene dos hijos que pues, durante un tiempo vivieron con nosotros y Qué son padre. parte de la familia, ¿no? Pero yo no Claro. tengo hijos, ¿no? Eh,
Sí, no, de acuerdo contigo. Obviamente yo creo que la gente que tiene hijos a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo esa parte. Eh, pero incluso yo creo que aunque no, cuando no los tienes, uno va creciendo Sí, con la y edad. tienes otra perspectiva del riesgo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Tienes alguna rutina o alguna fuente de energía de la que te apoyes para tener una semana productiva? Y productiva no nada más a nivel profesional, pero personal y que realmente sientas que tengas esa fuente de energía. Fíjate que no, yo diría que como rutina no tanto, y otra vez a lo mejor volvemos al tema este de que de repente pruebo cosas distintas, ¿no? Sí, sí, El asunto es como por épocas. ok. Obviamente trato de mantener algún hilo conductor, por ejemplo, yo que sé, el ejercicio. No soy una gente de hacer mucho ejercicio, no soy una persona de... pero sé que es algo que también es necesario para mi salud, etcétera. Entonces me esfuerzo un poquito, pero lo hago. No es una rutina y me cuesta un poco de trabajo. Ok, Eh, bueno, obviamente lo laboral se convierte en una rutina porque tiene uno que trabajar entre semanas, ciertas horas, etcétera, pero más allá de eso, te digo que es por épocas. Hay épocas donde lo que me da energía son, por ejemplo, esto, ¿no? Salir, hacer cosas outdoors, la moto, etcétera. Con la foto me pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay épocas donde, ahora en la pandemia, por ejemplo, estuve muy clavado en el tema de tomar fotografía análoga otra vez y tomar ah, en película y revelar y el cuarto oscuro y esas cosas me llenan y es durante unos meses y luego se me pasa y luego encuentro otra cosa y así me la llevo. No soy de una pero sí tienes rutina una fuente de energía que te desconecta de todo para tener esa, ¿no? De alguna manera exacto, reactivarte y reenergizar. Qué padre. exacto, exacto, exacto. ¿Qué es de lo que más te enorgullece que hayas hecho hasta ahorita en tu vida? Uf, fíjate que no, yo creo que muchas cosas. Yo creo que uno de lo que tiene que estar orgulloso es de lo que uno construye, ¿no? A mí digo, no quiero sonar crítico de ese tipo de personas, pero me llama la atención personas que dicen, por ejemplo, no, yo soy orgulloso de ser mexicano. O sea, Ujú. está bien, pero pues no hice nada por ser mexicano, por ejemplo, ¿no? En mi Claro. caso. A mí las cosas que me enorgullecen son aquellas que he construido. Yo, por ejemplo, mi vida de pareja, por ejemplo, yo cuando veo la relación que tengo de tantos años, en la manera en la que está, otra vez, haber tenido a lo mejor la capacidad de atraer a una mujer como mi esposa, digo, algo bien tengo que estar haciendo, ¿no? Qué padre, qué padre. Eh, Lógicamente lo profesional, la parte de la carrera, pues me parece también algo de lo que me siento muy orgulloso, ¿no? Han sido muchos años de crecimiento, de estabilidad. El otro día justo con Mauro, yo estaba platicando para organizar esta entrevista y me hizo un comentario así como, oye, fíjate, tanta gente que ha tenido este tipo de carrera y que ya no está en la industria o que, Sí, ¿no? Y en no me había caído ese evento, pero tiene razón, o sea, la verdad es que tener una carrera ya de más de 20 años, etcétera, en este tipo de posiciones no es no, sencillo, ¿eh? Tú lo sabes no, perfectamente. no, no. Tiene claro, uno en el día a día no lo va notando porque otras cosas son las que están en tu cabeza, pero al final cuando volteas para atrás dices, oye, de esto sí estoy Sí. orgulloso, ¿no? Haber Qué estado. padre. Y ahí has tenido como varios motivadores de cambio, o sea, te recibes como médico, ¿cómo es que entras a la industria farmacéutica? Luego haces una transición al área comercial, y luego mezclas ambos. Cuéntame un poco de esos motivadores de cambio y cómo fue que fuiste entrando en la industria para entrar en esta parte y en esta parte de carrera de que la verdad debes de sentirte muy orgulloso porque es una carrera muy padre, de 25 años. Sí, mira, yo entré a la industria como la mayoría de los médicos que trabajamos en la industria y Ok, es de casualidad, o sea, es ok. de, de- Fortuito. de rebote, de Sí. fortuito. Sí, conozco muchos médicos que trabajan en la industria en diferentes áreas y todavía no conozco uno que haya estado en el primer año de medicina y estudiando embriología diciendo es que mi sueño es estar en la La industria. industria. No lo conozco. O sea, todos
hemos caído en diferentes circunstancias. Yo particularmente entré a la industria, fíjate, cuando salí de la carrera prácticamente, por ahí del 95, 96, que recordarás que era una época de crisis financiera, económica en México muy fuerte, fue después de esto del 94. Exacto. Y yo, a pesar de que pasé el examen nacional para hacer una residencia, la empecé a hacer, entré a un lugar donde me dijeron, ¿sabes qué? Aquí, pues sí, te aceptamos, no sé qué, pero no te vamos a pagar. Y yo decía, híjole, ya tengo 25, 26 años y otra vez en mi casa otros añitos aquí Y ya de no. mantenido, como que no. Y entonces tomé la decisión se me presentó una oportunidad de trabajar en una CRO haciendo Yes. investigación, bueno, monitor de estudios clínicos. Dije, bueno, voy a estar aquí un tiempo en lo que mejora la cosa económica, vuelvo a hacer el examen y después veo. Volví a hacer el examen, lo volví a pasar también, afortunadamente con muy buenas notas, pero ahí me ofrecieron trabajo en Bayer, en la parte de investigación clínica. Y otra vez, ¿no? La valoré y dije, no, pues, por aquí. Y poco a poco, ¿no? Después de Bayer, bueno, lo que mencionabas al inicio, me fui a Roche, llegué al área médica, llegué como gerente médico, y ahí yo creo que también depende mucho de uno, la suerte que tiene uno también de con quién te rodeas y quiénes en ese momento te dan oportunidades, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con gente que vieron en mí alguna chispita y que me propusieron, oye, ¿no te quieres venir de gerente de producto, yo qué sé, de una cosa comercial? Y pues dale, ¿no? Y tomé el riesgo y me fui. Y así, o sea, todo ha sido un poco como ir viendo en ese momento la circunstancia y ir tomando las decisiones con lo que en ese momento yo consideraba que me convenían más, ¿no? Otra vez, no soy muy clavado con ese asunto de que, no, es que yo estudié esto y por aquí, no, o sea, yo soy de las personas que la va tocando un poquito de oído, ¿no? O sea, la vas viendo, esto creo que me conviene, la valoro y le das. Lo peor que puede Pero pasar es que eso salga habla mal, mucho ¿no? pero fíjate, ahorita que hablamos de tu vida personal, de tomar esos riesgos, de tu curiosidad por entender y por aprender algo nuevo, yo creo que eso ha sido de los mayores impulsos, lo que ha realmente impulsado tu carrera, porque otra persona diría, no, uy, no, mercadotecnia o el área comercial no es lo mío, ¿no? Y creo que precisamente porque has dado esos pasos y has tomado esos riesgos, pues creo que eso ha impulsado también tu carrera. Sí, totalmente de acuerdo. Y obviamente muchos de esos pasos pues no son sencillos. O sea, uno te la ofrecen y te la pintan muy bonita. Y Y no, claro, a la hora que estás ahí dices, puta, ¿qué hice? ¿No? Yo me acuerdo mucho cuando estaba pasando de la parte médica a la comercial, en marketing. Yo sufría, o sea, veía mis colegas que tenían formaciones más financieras, de contador, etcétera, y les era muy sencillo y a mí me costaba muchísimo trabajo. Pero bueno, también es parte de salirte de tu zona de confort y de retarte y de estudiar otras cosas, de capacitarte en otras cosas. Y al final, obviamente, creo que como persona eres como más completo, tienes más herramientas, ¿no? ahora, obviamente, lo que comentas tú, digo, al final del día ha salido una carrera muy exitosa, pero ha habido seguramente errores en el camino de los Ah, cuales has no. aprendido. Cuéntanos de uno o dos errores que hayas dicho en retrospectiva, lo hubiera dicho diferente, o gracias a eso aprendí esto y hoy estoy aquí. Cuéntanos un poco, porque creo que la audiencia, de alguna manera, pues estos errores de gente que ya lo ha vivido y lo ha vivido y lo ha vivido en carne propia, pues nos puede dar esas experiencias, ¿no? Sí, mira, yo creo que los errores son indispensables para el crecimiento. O sea, esto de también tratar de evitarlos o incluso cuando ya tienes una posición de liderazgo, cuidar que la gente no los cometa, no me parece una buena idea. O sea, yo creo que uno se tiene que equivocar. De todas formas, lo que tú dices, viéndolo en retrospectiva, obviamente creo que hay un montón de cosas que a lo mejor hubieran podido ser más sencillas, ¿no? Por ponerte un par de ejemplos, por ejemplo, yo volteo para atrás y a lo mejor veo que cuando tenía yo, no sé, estaba yo por ejemplo en Roche y en mis treintas, yo siempre he sido una persona muy competitiva.
Ujú. y sí creo que a lo mejor ese afán competitivo a lo mejor a veces no era tan positivo, no era canalizado tan positivo. O sea, ya sabes, muy de, no, pues a ver, a ver a quién me tengo que fregar para lo que Sí, para sigue, yo, sí, ¿no? claro. Y eso, viéndolo para atrás, creo que no era lo mejor, ¿no? Este, y la otra cosa que también, viéndolo para atrás, creo que no era lo mejor, por ejemplo, es, ya hoy, también después de un tiempo, creo que me he relajado en muchas cosas. Eh, un aprendizaje bueno es saber que hay muchas maneras de hacer las cosas y llegar al mismo resultado. O sea, yo creo que en el pasado, hace 15 años, yo me clavaba mucho con que las cosas se hiciera como yo creía que se tenía que hacer, ¿no? Como si fuera un camino único. Y después me di cuenta que no, o sea, que uno pues, ni tiene la verdad absoluta y aunque tú tengas mucha experiencia y te haya salido muy bien, alguien más puede tener otra idea que le puede salir todavía mejor y que puede ser más eficiente. Entonces uno tiene que estar abierto a recibir esas cosas, ¿no? Te digo, yo antes sí era muy clavado con que no, esto así y por aquí y bla, 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 porque a mí me había funcionado así. Y después cuando te relajas un poquito y dejas a la gente hacer las cosas y te das cuenta que, o sea, muchas veces te sorprenden cosas que dices, esto jamás se me hubiera ocurrido y era más fácil, era más sencillo y todos más relajados y más tranquilos, ¿no? De No, acuerdo. no, no nos desgastamos tanto. Coincido contigo y yo creo que la parte de la experiencia y el fracaso, si lo puedo decir como fracaso, más bien yo lo llamo aprendizajes, pero esos aprendizajes son los que te hacen exitoso, ¿no? Recuerdo una cita creo que de Warren Buffett, que decía, el buen juicio viene con la experiencia, pero la experiencia viene con el mal juicio, ¿no? Y es cierto, o sea, si no te equivocas, si no te Sí, caes, pues no totalmente. aprendes, ¿no? Y eso de alguna manera, pues no, es algo que yo creo que gente en tu posición y gente de liderazgo como tú, pues han aprendido. Precisamente, digo, hoy vemos, Raúl, y lo hemos vivido, vivimos un nuevo normal, ¿no? Después de la pandemia, después, o sea, en el ámbito laboral las cosas han cambiado mucho. Hay una mezcla ahora de generaciones que buscan diferentes expectativas, que tienen diferentes objetivos, y es bien difícil conciliar todos. Con ese contexto y con tu experiencia viendo todo lo que has vivido por 25 años, ¿qué cualidades crees que deben de estar hoy? ¿O qué cualidades más bien crees que están faltando entre los líderes del día de hoy? Porque creo que las cualidades han cambiado y han evolucionado. Sí, No muy sé qué buena opines. pregunta. Fíjate que, a ver, yo creo que hay cosas que siempre van a ser necesarias, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí o sea, tienes toda la razón. Yo creo que, y la pandemia nos empujó a un montón. A ver, lo del teletrabajo es una cosa que hace 3 4 años no lo hubiéramos Era pensado, ¿no? O sea, inimaginable. hay muchísima gente que dice, o sea, que decía, no, la gente en su casa no va a Sí, sí, trabajar, sí. no sé, un montón de paradigmas que cuando nos vimos obligados nos dimos cuenta que era una piña, o sea, que la verdad es que uno haciendo home office puede ser más productivo. Esto que tú dices es verdad. Ahora estamos viviendo una mezcla de generaciones, Sí. que eso antes, no sé, yo creo que siempre pasaba, pero como que las generaciones de ahora son un poquito más vocales, tiene uno también que adaptarse a esas necesidades de flexibilidad. Lo vemos no nada más en nuestra industria, o sea, tú ves cualquier industria No, no, hoy en y todas. todo mundo está tratando de proporcionarle a los empleados pues flexibilidad para hacer cosas. Porque si no, pues la gente se va y se busca, ya no es como antes que aspirabas a estar en una sola empresa 20 30 años, etcétera. Ahora los chavos tienen otro chip y se Sí. mueven, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca ya no caben este tipo de liderazgos tan estrictos. Yo creo que tú y Jerárquicos, yo, ¿no? ¿eh? Perdón. Jerárquicos. Que antes Sí, había una jerárquico. A jerarquía. ver, tú y yo lo vivimos No, hace claro. 20 años, ¿no? Este director que, bueno, nada, unos casi regaños infantiles, estas cosas, yo creo que en esta época
ya no cabe. O sea, ya El no hay... escalafón, ¿no? El escalafón que tenías que ir, uno iba detrás del otro, o sea, no había forma de brincar a nadie, o sea, era otra cosa. Era otra cosa. Eso, y yo creo que para bien ha cambiado. Sí, Y las generaciones que vienen y que están empujando, están obligando a que todo sea, como decía yo un poco antes, o sea, un poco más relajado en el sentido de, oye, pues déjame hacer la cosa como yo creo, como yo pienso. A pesar de que la gente no tenga tanta experiencia ahora también, la tecnología ayuda muchísimo, entonces ya no necesitas tener ahí al gran experto, necesitas tener gente que sepa utilizar las herramientas, que tenga otro tipo de capacidades un poco más de agilidad y de adaptarse. Te decía yo al inicio mi pensamiento de ser más generalista que especialista. sí. Empresas como Google hoy, por ejemplo, ya no están, antes las empresas contrataban especialistas, hoy lo que tratan es de contratar gente que pueda tener muchos campos de visión, porque tú no sabes qué vas a necesitar en 5 años o en 10 o en 3, o sea, tú no sabes para dónde se va a mover y lo que Esto necesitas es, cambia muy rápido, cambia todo. demasiado rápido. Entonces lo que necesitas es gente que tenga esa capacidad de adaptarse al cambio y que tenga las herramientas intelectuales para no importa la posición, estar haciendo otras cosas, ¿no? Fíjate Porque que yo este tema nos da no, este tema nos para da para lo que tú quieras. ¿cuál sería, Raúl, así o sea, analizando todo esto, las capacidades de los nuevos líderes, las diferentes generaciones, los cambios y la evolución que hemos visto, el nuevo normal, etcétera? ¿Cuál, y obviamente considerando tus aprendizajes en la carrera, cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a nuestra audiencia? Como líder, como alguien que está en la industria, para seguir evolucionando y para seguir creciendo en este sector. Mira, yo creo que hay varias cosas. Unas, te decía yo que hay algunas cosas que sí creo que no van a cambiar y para mí una de ellas es que un pilar indispensable para ser un ejecutivo exitoso es la integridad. O sea, esto creo que siempre lo ha sido, no va a cambiar y yo te diría que cada vez va a ser más importante. Más en esta época donde pues lo sabemos, ¿no? O sea, la comunicación que existe hoy y lo que se sabe tan rápido, eh, necesitas tener una base de integridad muy alta, ¿no? En esta época en donde con un tuitazo le pueden causar a una persona o una compañía tanto daño, lo único que tienes es tu reputación. O sea, lo único que te defiende es que a lo largo de toda una carrera hayas mantenido siempre una línea de hacer las cosas como se tienen que hacer. Porque si no estás ya, eso es ya como un ticket to play. O sea, si no estás en eso, chao, ¿no? Sí. Eh, Y yo esa creo que base es de eso. valores creo que se ha ido perdiendo, honestamente. Creo que, ¿no? Creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, más bien no bajarla. Es una cosa continua que tenemos que seguir trabajando y que también tenemos que seguir adaptando a lo nuevo. Hay un montón de cosas yo qué sé, equidad de género, por ejemplo, comunicación, cómo comunicamos las cosas, que no son lo que eran hace 10 años. Y que tenemos que ir adaptando a una nueva realidad y que tenemos que ir incorporando, pero real, o sea, no nada más de speech, ¿no? Entonces, eso sí me parece, que creo que es un consejo importante. Hoy te agradezco porque creo que la audiencia yo creo que también lo reconoce porque de alguna manera pues lo estamos viviendo, ¿no? Y Sí, creo que claro. es un gran consejo. ¿Cómo defines éxito para ti? Porque quiero irme ahora a la parte de qué quieres dejar de legado, pero primero definamos qué es éxito, ¿no? En tu opinión, desde tu punto de vista. Uy, esa pregunta sí es muy buena. Entonces, mira, Es que es muy diferente para todo mundo, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Mira, yo como la veo es, yo creo que todos tenemos diferentes círculos de personas a las cuales pertenecemos, ¿no? O sea, tenemos desde lo micro, ¿no? La familia, la pareja, etcétera. Tenemos, lógicamente, la parte laboral, la comunidad a la que pertenecemos. Yo creo que para mí el éxito es entre más personas y más círculos impactes positivamente, eres más exitoso.
Yo creo que entre más personas dentro de esos círculos ellos reconozcan que están mejor con tu intervención que sin tu intervención, en esa medida uno es más exitoso. Por lo menos yo así me siento, ¿no? No, me encanta, me encanta. Y eso me habla de, por ejemplo, hablando ahorita de tu equipo, ¿cómo inspiras a tu equipo para compartir y buscar un mismo propósito? ¿Cómo haces para que juntes a todos hacia un mismo norte, pero un norte con propósito, ¿no? Sí, Que claro. puedas compartir, porque eso es lo que te motiva al final del día. Sí, por supuesto. Mira, yo siempre he tenido un liderazgo un poco más, digamos, como democrático. O sea, yo creo que Ujú. una parte de que la gente se suba a tu barco implica que estén involucrados en el proyecto, en los proyectos desde abajo. O sea, que sus opiniones sean tomadas en cuenta, que estén encima de esto. Fíjate que particularmente hacia la parte del propósito, yo creo que la empresa en la que estoy ahora, Nesai, tiene una ventaja grande y es que aquí se tienen una filosofía, tú sabes, son japoneses Japoneses, sí, me y encanta la tienen unas cosas filosofía. muy interesantes, muy buenas. Y una de ellas, si por ahí lees una cosa que la compañía llama Human Healthcare, una filosofía Human Healthcare, como objetivo, así que lo tenemos en nuestros objetivos de desempeño, es estar por lo menos el 1% de nuestro tiempo en contacto con pacientes o familiares. Y eso ayuda durísimo. O sea, porque, a ver, al final la gente, a lo mejor de las áreas médicas, de las áreas comerciales, que tienen un poquito más de oportunidad de hablar con médicos o incluso hasta con pacientes, pues siempre tiene esa oportunidad. Pero Pero los la demás, gente del ¿no? back office no tanto. De acuerdo. Y nosotros hemos tenido actividades de socialización por ejemplo, con pacientes tratados con productos, etcétera, y hablando con gentes de finanzas, de recursos humanos, de todo. Y, y la verdad es que con actividades de ese tipo, yo te diría que es muchísimo más sencillo que la gente se apegue al propósito porque realmente ve o escucha y siente cómo su trabajo impacta directamente en la vida de alguien, ¿no? O sea, cuando alguien de logística ve que el producto que tiene que importar realmente va y trató a la mamá de la señora, estas cosas hacen un cambio Qué importantísimo. maravilla. Qué maravilla, sí, porque está sensibilizando y humanizando a todo el mundo. Entonces, el que no llegue la caja o el cuate de logística que no mande la caja significa que el paciente no va a recibir su producto, no va a tener su tratamiento. Entonces, está increíble. Qué padre que logres hacer eso. ¿De dónde sale toda esta fuente de inspiración, Raúl? ¿Tienes alguien a quien admiras? ¿Alguien que de alguna manera haya sido tu mentor o que te haya pues no sé, inspirado en todo este tema para poder de alguna manera seguir jalando a toda tu gente y seguir inspirándolos y motivándolos? Sí, mira, yo creo que, a ver, todos hemos tenido mentores y líderes que nos ha tocado en la vida. Yo creo que he tenido mucha suerte de toparme con gente eh, muy exitosa a nivel de liderazgo y de su capacidad de transmitir. No sé, si quieres nombres, por ejemplo, no sé si tú conociste a Miguel Müller en Roche, Pero perfectamente, claro. Sí pasa, una sí, capacidad de transmitir sí, su pasión y sí. una capacidad de comunicación, sobre todo yo le admiro mucho, yo no la tengo, de mover masas, o sea, yo creo que Miguel pudo haber sido sin problema un gran político, o sea, tenía unos discursos espectaculares. Bueno, sí. Marcus, que tú conociste, Marcus Sí, Kress, que en muy paz bien. descanse, Sí, yo es sí. una persona a la que le aprendí muchísimo, Qué muy maravilla. práctico, una persona así que, pues bueno, él era alemán y quizás Sí, claro. con otro tipo de cultura. Yo le aprendí mucho en esa parte de su practicidad y de ir al grano y de resolver problemas. Yo, por mencionar un par que No, realmente maravilloso, he tenido mucha pero está gente increíble que valiosa. tengas ese tipo de influencia, ¿no? La verdad, qué padre y que puedas tomar lo mejor de cada uno. Eso es increíble. ¿Algún sueño que algún te quede por cumplir? ¿Qué te falta, Raúl? Uy, no sé, eso sí, no sé, déjame pensarle. Estás a la Mira, mitad de tu vida todavía, ¿no? Pero, sí, claro, ah, claro. Claro, no, honestamente, yo creo que no, al día de hoy no siento que me falte algo, digamos, a mi sí, edad,
no Increíble. tengo un pendiente de haber cumplido. Lógicamente, pues tengo aspiraciones para el futuro de poder, no sé, tener un buen retiro, algún día a lo mejor ya dedicarme al arte nada más y no Lindo. a este tema ejecutivo, etcétera. Pero no, yo te diría que hoy no tengo grandes pendientes, ¿no? Buenísimo. Y eso está padre porque eso te habla de una paz interna, ¿no? Y cuéntame, hablábamos mucho de la reputación y hablábamos mucho de que pues, es muy difícil construir una reputación, pero muy fácil destruirla. Y tú, si yo te preguntara en 30 años, ¿cómo quieres ser visto? ¿Cuál quisieras que fuera tu reputación? ¿Cuáles son las 3, 5 palabras que van a definir quién fue Raúl Vivar? Si yo le pregunto a tus compañeros, a tu equipo, tu familia y tus amigos, ¿qué quieres dejar? Mira, sí, es difícil pensar digamos, en legados, ¿no? Uh -huh. Eh, Pero quieras o no dejarlo, siempre dejas algo. sí, claro. ¿Qué te gustaría? O sea, asumo que estás trabajando hacia ello, ¿no? Sí, claro. No sé, yo la verdad es que no pienso mucho en hacer las cosas para dejar algo, ¿no? Eso De acuerdo. seguramente es una consecuencia. Eh, Mira, yo de las cosas que creo que son importantes y que me gustaría que, digamos, así se me recordara, es, por ejemplo, el optimismo. O sea, yo creo que es importante mantener un espíritu positivo de lo que va a pasar. Eh, yo, por ejemplo, en la oficina hay más de uno que jura que yo soy Chairo, porque no me quejo de lo que pasa, ¿sabes? Claro. Yo Qué critico mucho. maravilla. Sí, ¿sabes qué? A ver, entiendo que hay un montón de cosas de la circunstancia gubernamental que no nos gusta, ¿no? Pero creo que no nos ayuda nada a quejarnos, por un lado. Y por otro lado, creo que cuando estamos en ese modo de queja, no vemos muchas oportunidades que sí hay. O sea, porque todo, o sea, no sé, a veces creo que vivimos en una burbuja donde todo el mundo se queja, todo está mal. Entiendo de dónde viene, ¿no? Yo también leo el Reforma todos los días y veo ese punto de vista, ¿no? Que por cierto también trato de no leer solamente eso, o sea, yo sí trato de vez en cuando también leer Fuera la de eso. jornada y leer, Claro, o sea, ver, claro. ver las dos caras de la moneda, ¿no? Así es. Este, Porque creo que esa es la mejor manera de uno poder encontrar oportunidades, que sí las hay, sí las hay. Este, no sé, yo tengo mucho conflicto con ese tema de que la gente se queje tanto y tenga una visión tan pesimista del presente y del futuro. O sea, yo creo que eso no ayuda mucho, ¿no? No, y creo que tienes toda la razón, porque muchas veces nos encerramos o nos ponemos nada más a ver nuestro punto de vista sin ver el otro punto de vista, que creo que siempre eso de alguna manera debe de ser un balance. Y yo coincido contigo, para mí una crisis, háblese de lo que sea, la pandemia, el gobierno, lo que quieras, es una oportunidad que no puedes dejar pasar, porque siempre vienen oportunidades. Entiendo que el sector salud está en crisis ahorita, pero hay grandes oportunidades de donde puedes de alguna manera apoyar nuevos pacientes, diferentes canales, etcétera. O sea, creo que si nos vivimos en la queja, nos dejamos de ver, como dices tú, esas grandes oportunidades. Y eso me parece increíble como filosofía de vida. O sea, la verdad te agradezco porque has compartido con nosotros pues todo lo que has aprendido, pero con esa apertura que tienes de sí soy médico, pero ya viví lo que es ser muy religioso, pero ya tomé la decisión de que no quiero ser así, pero ya tengo yo una filosofía de vida, como que has logrado tomar pues de lo bueno de cada cosa, incluso los mentores o los empleadores que acabas de mencionar, ¿no? Tomas como lo mejor de cada uno y esa actitud cambia totalmente y eso es lo que atraes también, ¿no? Del universo. Entonces digo, de verdad te felicito, gracias por compartir todo esto con nosotros. No sé, Raúl, si, o sea, creo que cerramos con un broche de oro y con una cereza en el pastel porque me habla maravillas de lo que has hecho y de lo que eres.
algo más que quieras compartir con nosotros, con la audiencia, porque creo que pues, eres un gran ejecutivo de la farma, pero un gran ser humano o un gran esposo también. Digo, qué padre que pudiste abrir tu casa y tu vida con nosotros, ¿no? Te agradezco de verdad. No, al contrario, gracias a ti, Sandra. No, pues algo adicional, no sé, yo creo que entiendo que quien más escucha esto son gente que estamos en la industria y yo creo que sí vale la pena reconocer que estamos en una industria privilegiada en el sentido de lo que podemos aportar a la sociedad y no sé, a mí la verdad que me costaría mucho trabajo si yo trabajara a lo mejor, yo qué sé, en una tabacalera, por ejemplo, levantarme todos los No, días y decir, oye, voy a hacer esto, pues no, ¿no? Tenemos esa gran ventaja. Yo creo que es algo que de lo que nos deberíamos de sentir orgullosos, poder estar en una industria. A ver, otra vez, en la pandemia lo vimos, ¿no? O sea, sí, hoy esta libertad que ya empezamos a volver a tener, pues la verdad es gracias a las vacunas, a la investigación que se hizo, a la producción tan rápida. Estamos en una industria que realmente genera valor y genera bienestar. Entonces, pues nada, yo creo que tenemos que estar contentos de pertenecer a esta comunidad, ¿no? no, te agradezco, gracias de verdad, y lo mencionaste hace rato, ¿no? Para ti el éxito es el poder influenciar positivamente, pues, tu círculo, ¿no? Y la verdad, creo que esta industria nos permite hacer eso. Correcto, Desde tu equipo, desde poderlos impactar a ellos positivamente, que ellos estén bien y que ellos al final puedan, cada uno en su círculo de influencia es multiplicador. Entonces, la verdad te felicito. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Creo que podríamos seguirnos otra hora, Ah, ¿no? sí, Seguir sin platicando, problema. pero por lo menos te agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Feliz de haberte tenido aquí, de compartir y abrir tu vida con nosotros. Te felicito de verdad y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Buen Sandra. día. Que Cuídate te vaya mucho, muy bien. Raúl. Saludos en casa. Bye. Gracias. Chao. Bye.